Amén. ¿Cómo están los hermanos? Buenas tardes a todos. ¿Cómo? Unos han dicho están sanados, otros están liberados, otros están perdonados, otros bendecidos, pero todos estamos siguen diciendo renovados. O sea, creo que el Señor ha hecho multitud de cosas esta tarde, amén. Por eso Él se merece toda la gloria y toda la honra y todo el poder. A Él sea la gloria por siempre. Bueno, voy a tratar de ser concreto. Sé que ya nos hemos comido gran parte del retiro, pero estamos en el 10º retiro del año. Tan rápido pasó el año, ¿verdad? Rapidísimo. Y durante todo el 2012, ¿de qué hemos venido hablando? De la voluntad de Dios. Cada uno de los retiros hemos venido hablando de la voluntad de Dios, de que Dios tiene unos planes hermosos, de que debemos alinearnos, de que debemos dejarnos guiar por su voluntad, de que debemos dejar de hacer nuestra voluntad y más bien hacer la voluntad de Él. ¿Qué más? Hemos aprendido un montón, no de un montón, una serie de enseñanzas que nos han dicho que la voluntad de Dios es aquello que es bueno, que es grato, que es agradable, que es perfecto. ¿Verdad? Eso es la voluntad de Dios. Aquello que realmente las cosas que Dios quiere para ti son muy buenas, son hermosas y excelentes. Bueno, este mes nos toca ver una faceta que les digo que es por demás oportuna y necesaria para el desarrollo de un buen cristiano, que es creciendo en tu voluntad. Y ven una niña, ¿no? Se ve una niña, ¿no? Como parece con su mochila, y ahí parece un jovencito, una señora y ya un adulto. Todo un proceso de crecimiento. Cuando comenzaba en el camino, les preguntaba a mis papás que habían avanzado un poco más y les decía, les hacía algunas preguntas, ¿no? Y ellos me respondían, no, ¿sabes? El hermano fulanito, que es más crecido, dice que, o la hermana fulanita, dice que es más crecida. Y en ese tiempo la verdad no comprendía esa palabra de crecidos o el crecimiento, etc. Pero con el correr de los años uno llega a ver en los hermanos y también a experimentar, por supuesto, este proceso de crecimiento. Ese proceso de crecimiento en tu vida es la voluntad de Dios para ti. Él no quiere que te quedes ahí donde estás en este momento, Él quiere que te des mucho más. Bien, así que vamos a ver la primera, está en Efesios. Pueden anotar, pueden abrir sus palabras los que no leen, pero está en Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. ¿Y qué dice? Y Él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Palabra de Dios. Ahí está subrayada, la plena madurez en Cristo. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Quiere que de acá, de este salón, haya apóstoles, haya profetas, haya evangelizadores, pastores, maestros. ¿Para qué? Para construir el cuerpo de Cristo. ¿Y para qué más? Para llevar su palabra hasta los confines de la tierra y hacer que muchos más hermanos, tu familia, tus amigos, gente que conoces, que no conocemos, vengan a este camino verdadero. Amén. Entonces tenemos que alcanzar, ¿qué nos dice la palabra? La edad adulta, que corresponde a una plena madurez. Cristo, madurez. Hoy vamos a hablar de eso, de la edad adulta, de la plena madurez. Ahora, bien, en cuanto a nuestra vida de fe, nuestra vida de servicio, nuestra vida espiritual, es muy fácil y muy tentador quedarnos en el lugar donde hemos comenzado y no movernos, quedarnos en nuestra zona de comodidad, como niños espirituales siendo amamantados. Eso es lo más hermoso, siendo amamantados ya sea por tu pastor de compartimiento, por tu líder del grupo de oración, muchos amamantados por la hermana Juanita, ¿verdad? Años sin desarrollar, sin crecer, sin madurar. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, quisiera que elijas un momento
hace unos años, en el pasado. Ponte a pensar tu pasado, tal vez cuando has comenzado este camino, quizás unos 2 años atrás, un año, quizás más, y ahora te pido que te hagas las siguientes preguntas. ¿Cómo se compara tu vida de oración actual con la de ese momento, con el que orabas más? ¿Cómo se compara? Y tu compromiso con el servicio, sea cual fuere, intercesión, sanidad, acogida, música, ¿cómo se compara tu servicio, el que estás dando hoy, con el que dabas antes? Y lo que das para la obra, para la edificación del reino, ¿se habrá incrementado tanto en cantidad como en gozo cuando lo hacemos? Y tu estudio bíblico, la lectura de tu palabra, de la palabra de Dios, ¿será que hemos aprendido mucho más en todo este tiempo? ¿O desde ese tiempo? Haciendo una evaluación completa, preguntémonos, y les pregunto, hermanos, nos preguntamos todos, ¿estaremos creciendo y madurando? ¿O nos hemos estancado en alguna parte, en ese proceso, en eso que nos dice Pablo, alcanzar la edad adulta, la madurez en Cristo? Y de paso hemos venido como que retrocediendo y volviéndonos como inmaduros o niños que solo quieren ser amamantados. No, ya no quiero crecer, estoy feliz aquí. Que me carguen, que me cuiden, que me mimen, que me hagan caminar, que me lleven por un lado, que me lleven por el otro. ¿Será que nos ha pasado eso en algún momento? Quizás sí, quizás no. Quizás hemos seguido avanzando. Quizás hemos seguido deseando y buscando la voluntad de Dios. ¿Qué dice Pedro? Capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y en segunda de Pedro nos dice, capítulo 3, verso 18, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Palabra de Dios. Hermanos, el crecimiento es uno de los objetivos más importantes del ser cristiano. La madurez, un requisito. ¿Qué pasaría si un niño dejase de crecer? Sus papás se preocuparían muchísimo, ¿no? Imagínense que es un niño que se quede así, chiquitito, y no crezca nada más, unos 5, 10, 20, y se quede así. Consultaríamos a su pediatra, se le harían análisis, evaluaciones, etcétera, porque cuando se detiene el crecimiento de un niño es porque algo anda mal. Por tanto, cuando un cristiano deja de crecer, algo anda mal, algo está pasando y necesita ayuda. Si eres ese mismo cristiano de hace 2 años atrás, o peor aún, eres menos, has retrocedido, cuidado. Sería prudente que nos hagamos unos chequeitos, unos ensayos, no de nuestro cuerpo físico, que no tiene nada que ver. Las canas, a mí me van saliendo algunas, no tienen nada que ver con la madurez. Tiene que ver, estos chequeos hay que hacerlos en el espíritu, en el corazón. No es un chequeo físico, hay que hacer un chequeo interior. Cuando algo anda mal en nuestra salud, ¿a dónde vamos? Nuestro cuerpo físico, al médico. Cuando algo anda mal en el auto, vamos al mecánico, lo diagnostican, hacen una serie de pruebas. Cuando algo anda mal en nuestro crecimiento, en el espíritu, ¿a dónde debemos ir? Al Señor, al médico de médicos. ¿Para qué? También hay que ir al interior para hacer una evaluación. Algo hay que hacer. Seguramente muchos no nos damos cuenta, hermanos. Podemos estar aquí 5, 10, 15, múltiplos de 5. Podemos estar 3, 6, 9, 12, 15 años, 20 años, 30 años en la casa de oración. Y déjame decirte, quizás tal vez no hemos alcanzado esa plena madurez de las que nos habla Pablo. Déjame decirte que podemos vernos viejos, adultos, hasta cansados ya nos vemos. Y tal vez seguimos siendo niños espirituales. Tal vez estamos, no sé, retrocediendo y no creciendo en el camino del Señor. Bueno, vamos a ver una historia, a través de esta historia de José. Y a través de esta historia nos vamos a hacer un chequeo. ¿Quiénes quieren hacerse un chequeo espiritual aquí? Gratis. ¿Quieren saber si están creciendo o no? ¿Amén? Vamos a aprender eso. Dios tenía para José un plan
excelente, extraordinario. José era hijo de Jacob, quien a su vez era hijo de Isaac. ¿Se acuerdan de Abraham? Iba a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Que se llamaba Isaac. Isaac obviamente sobrevivió porque Abraham pasó la prueba, tuvo su hijo Jacob, y el menor de este Jacob se llamaba José. Era bastante mimado el muchacho. Pero antes de que se convirtiera en un gran líder, el pobre no podía liderar ni a sus propios hermanos. Pero cuando pasó todo lo que tenía que pasar, cuando creció en la voluntad de Dios, fue el segundo hombre más poderoso en este planeta. ¿Se dan cuenta? Esa es la historia que vamos a ir viendo. El primer chequeo que vamos a hacer, miren, ahí está un cuadrito, ¿no? Parecido a este, donde se ve cómo se crece. Ahí está el examen de crecimiento espiritual. A los médicos les va a gustar esto. El análisis AA+, la prueba INT y el ensayo HUM. Todas estas tres cosas tienen que hacer a tu espíritu, a tu vida. Vamos a ir viendo uno por uno para ver si estamos creciendo o no. Si nuestra guagua no crece, algo hay que hacer. El examen de sangre, examen de no sé qué, de aquí que allá. Y vamos a encontrar el médico nos dirá, no, denle estas cosas, vamos a hacer esto, ¿verdad? Nosotros como seres espirituales tenemos que identificar si estamos creciendo o no. O sea, la primera es el análisis AA. ¿Qué significa eso? El análisis A. Les voy a empezar a relatar la historia. José era el menor de los hijos de Jacob. Era un muchacho presumido, creído, como diríamos acá. José era muy arrogante. Y cuando recibió a través de un sueño que un día iba a ser líder de su familia, y no solo de sus hermanos, sino también de sus padres, José, de manera impulsiva, de manera irreflexiva, les dijo a sus hermanos: yo los voy a gobernar un día a ustedes. Y 2 veces se los dijo. Su padre los reprendió, sus hermanos se enojaron y quisieron vengarse. Y sí que lo hicieron. Se vengaron. Los hermanos de José, sus propios hermanos, lo vendieron por 20 monedas a unos comerciantes, y estos, a su vez, esos comerciantes los revendieron. Vendido y revendido. Vamos a ver esa primera parte. Génesis capítulo 37, versos 28 al 36, dice: y cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se llevaron a José de Egipto. En Egipto, los madianitas vendieron a José a un hombre llamado Potifar, que era funcionario del faraón, el rey de Egipto y capitán de su guardia. Palabra de Dios. Imaginen ese comienzo de la vida. Tenía todo. Era preferido por su papá, le daba las mejores ropas. Pero llegado un momento, vendido y revendido. No solamente lo vendieron, lo revendieron también. Hermanos, estoy seguro de que cuando hemos comenzado este camino, hemos experimentado grandes cosas, momentos parecidos de intensidad a los que hemos vivido hace un momento, ¿verdad? Como que todo es posible, ¿no? La canción dice, todo es posible, mis cargas se van, hemos sentido gozo, unción, el Señor ha obrado. Y hemos empezado a tener nuestra primera luna de miel con el Señor. Y hemos empezado a venir a todos los retiros, a hacer todos nuestros crecimientos, a leer la palabra, a hacer una y otra cosa, a ser el primero en el servicio, a hacer muchas cosas. Pero ¿saben también qué es lo que ha pasado? Seguramente las cosas, tus problemas, pueden ser económicos, familiares, pueden ser de salud, etcétera, etcétera, seguían ahí. Por alguna razón, seguían ahí, no cambiaban. No cambiaban. Y seguramente vinieron también más problemas, más situaciones difíciles. Por eso, como José, él se enfrentó a una situación realmente difícil. Primero vendido, luego revendido y puesto de esclavo en la casa de un faraón o de un guardia del faraón, ¿no? Era el capitán de su guardia, dice la palabra. Y fue vendido a Potifar. ¿Saben qué hizo José? Es bueno saber algo primero. Cuando nos enfrentamos a la adversidad, a los problemas en este camino, hay 2 caminos. O nos amargamos y detenemos un proceso de crecimiento, o buscamos mejorar,
o le miramos las cosas buenas y aprendemos y crecemos. ¿Saben qué hizo José? Eligió lo segundo. Buscó mejorar. José no se deprimió, no se rebeló, no se alejó de Dios por esa tribulación, por esos problemas. Pasó de estar mimado por su padre a ser un esclavo en un país extranjero. La Biblia no lo relata específicamente, pero es fácil imaginar que cuando fue traicionado por sus hermanos y llegó como esclavo, él no empezó a maldecir, no empezó a reclamar a Dios, no buscó la forma de escapar, no dijo: aquí ya se acabó, yo ya no quiero hacer nada. No, todo lo contrario. Él tuvo y pasó una prueba importante. Él tuvo una actitud importante. Glorificó a Dios en medio de su situación. Tuvo una actitud de adoración. Dios bendijo a José mientras trabajaba en la casa de Potifar, su amo. Él tuvo una actitud de adoración. ¿De qué se trata esta primera prueba? El análisis AA corresponde a una actitud de adoración. Hermano, te pregunto, ¿tú tienes una actitud de adoración en todas las circunstancias de tu vida? Déjame decirte, una actitud de adoración no solo es levantar las manos y decir: ah, sí, Señor, te alabo, como la canción, ¿no? Cuando escuchaba la canción decía: levanto mis manos porque no tengo. Sí, acá lo hacemos, pero lo hacemos cada minuto, cada segundo, cada instante de nuestras vidas, de nuestra vida espiritual. Dios bendijo a José. Van a ver, él, estoy seguro y convencido de que tuvo una actitud de adoración. Génesis lo relata así. Cuando José fue llevado a Egipto, un egipcio llamado Potifar lo compró. Pero el Señor estaba con José y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que por eso a José le iba bien en todo. Esto hizo que José se ganara la simpatía de su amo, que lo nombró su ayudante personal y mayordomo de su casa, y dejó a su cargo todo lo que tenía. Desde ese día el Señor bendijo a Potifar, tanto en su casa como en el campo. Con José al cuidado de todo lo que tenía, Potifar ya no se preocupaba más que de comer. Palabra de Dios. Qué increíble, ¿verdad? Extraordinario lo que le pasó a José. Por esa su actitud llegó a ser el número 2 de esa casa. Prácticamente su jefe le confiaba todo. Él tenía todo. ¿Por qué? Por una actitud correcta. La actitud correcta, ¿cuál es? La actitud de adoración. Tenemos esa actitud de adoración, de ver las cosas buenas pese a que estemos pasando las cosas mal o tribulación. ¿Saben qué? Esa evaluación, el análisis se resume en 3 palabras o 4 o 5. Glorificar a Dios en toda circunstancia. Glorificar a Dios en toda circunstancia. Si pasamos esta primera prueba de tu chequeo espiritual, actitud de adoración, ten la seguridad de que las puertas se van a abrir, de que estarás preparado para dar el siguiente paso, pues se van a abrir mayores posibilidades, nuevas oportunidades para mejorar, para crecer, para servir. La palabra lo dice así en Hebreos capítulo 10, versos 36 al 38. Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. Palabra de Dios. Aguantemos, soportemos valientemente las pruebas y el Señor va a obrar en ti. Por eso, el primer chequeo que tienes que hacerte: ¿estoy con una actitud de adoración en todo lo que me sucede o no? Si estoy con una actitud de adoración en todo lo que me sucede, estás preparado para seguir creciendo. Si por el contrario abandonas todo y dices: ya no juego, te quedaste ahí hasta una próxima oportunidad, porque el Señor nunca abandona a sus hijos. Siempre nos va dando nuevas y nuevas oportunidades, pero te pierdes la oportunidad de seguir creciendo. Amén. Vamos a ir al segundo chequeo. Me fue. La prueba INT. Integridad. La integridad, dice una definición que he encontrado, es hacer lo correcto, aunque nadie nos esté mirando. ¿Verdad? Bueno, ¿qué pasó con José? José ya estaba en la casa de Potifar, tenía todo, disfrutaba de todas las comodidades, pero entonces fue tentado. Tuvo la oportunidad de tener un romance
váyase con la esposa de su amo. ¿Quieren leer lo que dice la palabra? Está ahí mismo en Génesis capítulo 39. José era muy bien parecido y causaba buena impresión. Así que después de algún tiempo la esposa de su amo Potifar se fijó en él y un día le dijo: acuéstate conmigo. Pero José no quiso y le contestó: mire usted, mi amo me ha dejado a mi cargo todo lo que tiene y estando yo aquí no tiene de qué preocuparse. En esta casa nadie es más que yo. Mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa. Así que, ¿cómo yo podría hacer algo tan malo? ¿Pecar contra Dios? Y aunque ella insistía con José todos los días para que se acostara con ella y estuviera a su lado, él no le hacía caso. Palabra de Dios. Por tanto, hermanos, para crecer debemos verificar, hacer esta prueba INT, de ver si reaccionamos como José ante circunstancias de esa naturaleza. Observen la reacción de José. Él no solo pensaba que le estaba traicionando a su amo. Él no solo decía: ay, Potifar se va a enojar. Él decía: estoy pecando contra Dios. Eso pensaba. Imagínense, así debemos pensar nosotros. Hermanos, si Dios te ha bendecido con una determinada situación, con un buen negocio, una buena familia, un buen trabajo, un buen hogar, un buen servicio, buena salud, es porque Él lo ha permitido así para ti. Es porque Él porque todo lo que recibimos viene de Él. Él te lo ha puesto a ti. Por eso no debemos intentar separar las cosas. Y por eso la integridad no solamente es el concepto que tiene el mundo de integridad que les acabo de leer, es hacer el bien cuando no nos miran, sino que debemos ser íntegros en la forma de ser con nuestra vida y en la forma en que administramos las bendiciones que Dios nos da. Somos uno solo, o sea, nuestra vida espiritual debe ser una sola con nuestra vida afuera, en los hechos y en la vida real. Eso es integridad. Si no hay integridad, si no pasas esta prueba de integridad, es porque tampoco estás creciendo. Por ello, si no existe integridad en lo que eres en esta casa de oración, en lo que reflejas en esta casa de oración y lo que eres en tu casa, en tu familia, algo anda mal. Es una señal de inmadurez. Por más que aquí parezcamos súper maduros, si en nuestra casa no somos todo lo contrario, algo anda mal. Esto es señal de inmadurez. Si no existe integridad entre lo que tú predicas en tu grupo de oración, en tu compartimiento, en tu crecimiento y lo que haces en el servicio día a día, cuando estás sirviendo al Señor, en el trabajo mismo o en tus actividades diarias, algo anda mal. Algo anda mal, es señal de inmadurez. No estás pasando la prueba INT. Si no existe integridad entre tus alabanzas, entre lo que hacemos aquí, entre tus cantos, tus lenguas y tus acciones, tus hechos que a veces se reflejan en un mal humor, en malas palabras o malos pensamientos, algo anda mal, hermanos. Eso es señal de inmadurez. Es que no estamos pasando, no estamos haciendo lo que Pablo nos recomienda, que alcancemos la madurez en Cristo. No es coherente ser evangelizador de día y borracho de noche, ¿no? Jamás. No es coherente ser intercesora por la tarde y al día siguiente ser una suegra malvada persiguiendo a la yerna, ¿no?, de todo lo que hace. No es coherente. No es coherente ser pastor a las 8 de la noche en su compartimiento y a las 11 de la noche estar peleando y ser el que más golpea, no sé, en una fiesta. No es coherente. No es coherente servir solamente cuando nos miran, cuando está el líder, cuando está nuestro pastor, cuando está nuestro líder del compartimiento de crecimiento, o cuando está la hermana Juanita. Oye, hermana Juanita, ¿lo han visto? Está saliendo de una situación, de una prueba difícil. Por tanto, nosotros también debemos ser maduros, hermanos. No solamente venir a nuestro grupo de oración, servir con énfasis, servir con ganas, solamente porque no, cuando está ella, y cuando no está ella, y cuando no esté ella, tenemos que ser maduros, tenemos que aprender a crecer, a madurar en el Espíritu. Hermanos, Efesios 6, debemos servir no solamente cuando nos miran para quedar bien, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón, la voluntad de Dios, palabra de Dios. Esto es integridad. Eso es integridad.
Si no estamos pasando la prueba de integridad de esa manera, algo anda mal. Señal de inmadurez. Nos estamos quedando por ahí. Te vas a salvar, hermano. Seguramente, con 3-6 vamos a pasar al cielo. Pero el Señor quiere que pases con 7. Y Él quiere regalarte una corona y un nombre nuevo. Así lo quiere el Señor. Amén. Bueno, ¿qué pasó? A ver, volvamos a José. Hay un predicador conocido que cuando predica esta parte dice pues que la esposa de Potifar no era pues monstruo, ¿no? Dicen que la esposa de Potifar era como una modelo famosa y le pone su música que sale, ¿no? Ahí la esposa de Potifar, y entonces el pobre José no sabía qué hacer, pero resiste la prueba, resiste, se escapa, hermano. José escapó, escapa de la prueba, resiste al diablo y él huirá de nosotros, dice la palabra. Si estás pasando una prueba, una tentación, resístela, pide ayuda al Señor y Él te vendrá en tu ayuda. Amén. ¿Qué pasó esto? La esposa de Potifar no se queda tranquila, le tiende una trampa al pobre José, lo acosa, le llega a quitar su ropa y luego se inventa una historia al revés. Realmente era una terrible esta esposa, ¿no? De Potifar. Tanto así que él se inventa una historia al revés y le cuenta a su marido que en realidad era José quien le estaba acosando. Y su marido, como todo buen marido, le cree, ¿no ves? Le cree. Ya sabemos quién mandaba en esa casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? El amo de José se enojó mucho al oír lo que su esposa le estaba contando. Así que agarró a José y ordenó que lo metieran en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel el Señor siguió estando con José y mostrándole su bondad, pues hizo que se ganara la simpatía del jefe de la cárcel, el cual dejó todos los presos a su cargo. José era el que daba las órdenes para todo lo que allí se hacía, y el jefe de la cárcel no tenía que revisar nada de lo que estaba a cargo de José, porque el Señor estaba con él y hacía que todo le saliera bien. Palabra de Dios. ¿Cuándo se ha visto esto? De preso a jefe de los presos. Es más, ¿saben cuándo? Suceden estas cosas hasta en la vida real. Te van a suceder si eres íntegro. Si eres íntegro. José enfrentó una nueva prueba. Fue traicionado, encarcelado de manera injusta, pero aún así continuó con su actitud de adoración, seguro, y con esa integridad que lo caracterizó. Hasta se ganó la confianza del jefe de la cárcel. Está claro entonces, hermanos, que José tuvo muchas oportunidades para guardar resentimiento contra sus hermanos, contra los comerciantes de esclavos, ahora contra Potifar, contra su esposa, pero se volvió a Dios en medio de estas luchas. Y algo clave, miren bien, esto es clave para lo que estamos aprendiendo hoy. Escuchen bien, consideró a todas esas personas como instrumentos de la soberanía divina, como instrumentos de la voluntad de Dios. Aun cuando lo perjudicaban, él comprendió que estas personas servirían para cumplir el propósito de Dios. Así que, hermano, cuando te enfrentes a situaciones difíciles, seguramente por escapar de la tentación vas a tener problemas, por hacer lo incorrecto, y en lugar de por hacer lo correcto, muchas veces en el mundo tendréis aflicción, nos perseguirán, pero ánimo, yo estoy contigo, te dice, yo he vencido al mundo. Así que tienes que estar tranquilo, con integridad. Tienes que aprender a comprender que cada momento difícil, situación complicada, Él está obrando, Él está colocando esas situaciones para enseñarte a ser mejor. Amén. Hermanos, si alcanzamos esa conciencia de pasar con una actitud de adoración adecuada y una prueba de integridad, estaremos avanzando, estaremos creciendo en su voluntad. Primera de Juan, capítulo 2, verso 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Amén. Amén. Bueno, tercera y última prueba, muy rápida. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? Un ensayo HM. Primero era AA, ¿no ven? Una actitud de adoración, pero con fuerza positiva, por eso. Después la prueba INT, y ahora vamos a hacer el ensayo HUM. Antes de que José lograra ser el segundo hombre
de ese entonces, de la nación más poderosa del mundo, o sea, Egipto, José tuvo que enfrentar una prueba más, la prueba de la humildad. ¿Dónde está José en este momento en la historia? Encarcelado, ¿no? En la cárcel se encontró con el copero y con el panadero del faraón, a quienes también les interpreta un sueño, porque José tenía esa habilidad. Dios le había regalado esa habilidad. ¿Y qué hizo José? Se equivocó. ¿Creen que se equivocó? Se ha equivocado, pues, se equivocó, tienen que leer la palabra. ¿Saben qué pasó? Se autorrecomendó al copero del faraón. Ni bien le interpretó un sueño, le dijo: oye, ¿será que me puedes hacer una cita con el faraón? Porque él sabía, ¿no? Él sabía que posiblemente ya estaba comprendiendo el plan de Dios, pero quiso quemar etapas. Quiso ser lo que no podía hacer en ese momento. Y cuando queremos autopromocionarnos, Dios te dice no. Cuando quieres ser el líder sin estar preparado para ello, Dios te dice no. Cuando quieres ser el no sé qué, cuando no estás preparado para ello, Dios te va a decir no. Porque Él se interesa por ti. Porque Él no quiere que eches a perder las cosas. Él quiere que crezcas en su voluntad. Amén. En la cárcel se autorrecomendó, y José tuvo que pasar 2 años más en la cárcel por ese motivo. Pero bueno, seguramente esos años reflexionarían, y José tuvo que esperar desde los 17 años que fue vendido como esclavo hasta los 30 años, pasó desde la casa de Potifar y por la cárcel, para encontrarse con el faraón. Y miren cómo José no había aprendido la lección. Primero se autopromocionó ante sus hermanos y les dijo: oye, yo voy a ser el que los va a gobernar. Les dijo una primera vez, ¿verdad? A sus hermanos les dijo, y por eso se enojaron y lo vendieron. Y no contento con eso, lo hizo otra segunda vez ante el copero y le dijo: oye, recoméndame con el faraón. Se equivocó 2 veces. La autopromoción, entonces, hermanos, el autoquerer avanzar así a la mala, jamás va a reemplazar la promoción divina, la promoción que viene de nuestro Dios, de nuestro Señor. Amén. Solo entonces, cuando José aprendió a ser sumiso y humilde, Dios permitió que él pudiera presentarse ante el faraón, que le pidió que le interpretase un sueño. Y observen cómo respondió José. Ya en ese momento José ya no creía que era él el de las cosas, ¿no? Él seguramente estaba muy orgulloso de que era íntegro, de que tenía una gran actitud, pero le faltaba humildad. Y miren cómo responde José. Humildad, ese es el ensayo tercero. Entonces el faraón mandó llamar a José. Era su oportunidad. Y lo sacaron inmediatamente de la cárcel. José se cortó el pelo, se cambió la ropa, se presentó delante del faraón y le dijo: he tenido un sueño y no hay quien pueda interpretarlo, pero he sabido que tú, cuando oyes un sueño, lo puedes interpretar. ¿Y qué responde José? Eso no depende de mí, pero Dios le dará a su majestad una contestación para su bien. Palabra de Dios. Él no dijo ahí así, yo lo puedo hacer. Él ya había aprendido que Él es el que hace realidad las cosas. Debido a ese encuentro en la cárcel y de esos 2 años más, porque se equivocó, él aprende a dar el crédito a quien se lo merece. Como decimos acá, toda la gloria, toda la honra y todo el poder para nuestro Señor. En todo lo que hagamos, hermano, en tu servicio, en todo, es por Él, por su gloria, para Él. Amén. Bueno, entonces, debido a ese encuentro, ¿qué pasó? Ese es el conocido sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Entonces José le dice: bueno, ese sueño es que van a tener 7 años de prosperidad y luego van a venir 7 años de hambruna. Entonces le dice al faraón: en esos 7 años de prosperidad hay que juntar comida, hay que llenar almacenes, porque después no va a haber nada, vamos a tener que usar lo que hemos hecho en los 7 años. Y le recomienda eso al faraón. ¿Y qué hace el faraón? Miren, el plan le pareció bien al faraón y a sus funcionarios. Así que el faraón les dijo: ¿podremos encontrar otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios? Y a José le dijo: no hay nadie más inteligente y sabio que tú, pues Dios te ha hecho saber todo esto. Tú te harás cargo de mi palacio y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo yo seré más que tú, porque soy el rey.
mira, yo te nombro gobernador de todo el país de Egipto. Palabra de Dios. Increíble. Miren cómo alcanzó de ser un esclavo vendido y revendido a ser el segundo hombre más poderoso del planeta. A José, hermanos, le costó crecer, pero a la larga entendió que Dios estaba dirigiendo todo para un objetivo mayor que él no podía imaginar. De la misma manera, hermanos, si tú te sometes a Dios con una actitud de adoración, con integridad en tu vida y con humildad, ten la seguridad de que Dios guiará tus pasos hacia otros niveles. Y de aquí van a salir apóstoles, van a salir profetas, van a salir maestros, predicadores, evangelizadores, gente que va a liberar, gente que va a sanar, gente que va a hacer cosas increíbles en el nombre del Señor. Amén. Así lo declaramos. Solo si creces, hermano. Solo si creces. Aleluya. José tuvo una pruebita más. Durante esos 7 años de hambruna, ¿saben quiénes vinieron a pedir comida? Sus hermanos. Volvieron sus hermanos. Y ahí José pudo decir, ahora sí, pues van a ver estos mis 11 hermanos, primero los voy a encarcelar, luego los voy a torturar, y luego, y así vamos a empezar, y luego los voy a hacer desaparecer, o les voy a hacer trabajos forzados y me voy a vengar. ¿Cómo me han traicionado? Me han humillado, me han despreciado. Hermanos, a veces tenemos que aprender a perdonar a quien nos ha hecho mucho daño. Esa es la última prueba, una prueba de amor, porque es fácil amar a quien nos ama. Es fácil amar al prójimo que nunca nos ha hecho nada. ¿No es cierto? A ver, a tu hermano que estás al lado, ¿lo amas? Seguro que sí. Pero a ver, piensa en alguien que te ha hecho un daño terrible. Es difícil, ¿verdad? Es difícil. Pero José, dando ese último paso de crecimiento, lo hizo. Perdona a sus hermanos. Y además, ¿qué les dice? Miren qué les dice a sus hermanos. José les dijo, por favor, acérquense a mí. Cuando ellos se acercaron, él se revela, ¿no? Porque al principio no lo reconocían, porque estaba vestido como faraón. Y les dice, yo soy su hermano José, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor, no se aflijan, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. Palabra de Dios. Pasaron más de 20 años hasta que se viera esa promesa cumplida, cuando Dios le había dicho a José en un sueño que él iba a gobernar y que sus hermanos incluso iban a estar ante él, y para que se cumpliera esa misión. Pero él ya había aprendido, había crecido, había pasado cosas terribles y vio la mano de Dios a lo largo de toda su vida. Ya cuando José tenía los hermanos de José y todos se quedaron a vivir en Egipto, y ahí comienza la otra historia de Moisés. Pero antes de morir, ¿qué dice que hizo José cuando ya tenía 110 años? José y la familia de su padre siguieron viviendo en Egipto. José vivió 110 años, llegó a ver a sus bisnietos. Un día José les dijo a sus hermanos, me falta poco para morir, pero Dios vendrá a ayudarlos y les sacará de este país para llevarlos a la tierra que les prometió a Abraham, a Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Miren, José logró ver el cuadro completo, tuvo la visión completa y supo que todo lo que él había hecho iba a impactar a generaciones futuras. Hermanos, yo les quiero invitar a que ustedes tengan ese encuentro con Dios, a que sepan para qué están aquí en la casa de misión, para qué estamos aquí para qué estás en tu familia, para qué estás en tu trabajo, para qué estás en todo lo que haces, en tu barrio, en tu zona, en este país. No podemos seguir siendo niños espirituales. No podemos seguir siendo amamantados por nuestros líderes, que por más que nos quieran o los queramos mucho, en un momento por ahí no están. Necesitamos crecer. Necesitamos que esta casa tenga el verdadero impulso. Tú eres responsable. Cada uno de nosotros es el responsable de hacerlo, hermano. Para crecer necesitamos alimentarnos, ¿verdad? Necesitamos alimentarnos. Y así como Jesús, y así como hemos dicho el primer retiro de este año, Jesús dijo, mi alimento es hacer su voluntad y terminar su obra. Esta es palabra de Dios. Y que Dios los bendiga, hermanos. Amén.
Un aplauso más.